El jardín de un campesino medieval era más pequeño que el camino de entrada de su casa, pero alimentaba a 7 personas durante todo el año. Sin fertilizantes, sin riego, solo 10 trucos que aprovechan al máximo cada centímetro. Esto es lo que sabían y nosotros olvidamos. 1. El huerto de potaje. Cosecha continua de sopa. Cada mañana, el caldero familiar colgaba vacío sobre cenizas frías, esperando ser llenado con lo que el jardín pudiera proporcionar. Ese día, las familias campesinas construyeron sus huertos enteros en torno a un alimento esencial, el potaje. Este guiso espeso y nutritivo mantenía vivas a las familias durante los inviernos brutales, pero solo si los jardines proporcionaban ingredientes constantes durante las temporadas de crecimiento. El concepto requería comprender que vegetales aportaban nutrición y al mismo tiempo volvían a crecer rápidamente después de la cosecha. Los jardineros medievales se centraban en cultivos abundantes como la col rizada, los nabos, las chiribías, los guisantes y los puerros, que podían cosecharse de forma continua sin matar la planta. Pero determinar el momento adecuado para estas cosechas exigía conocimientos botánicos que llevaron generaciones perfeccionar. El diseño del jardín seguía las necesidades del potaje más que las preferencias estéticas. Las familias campesinas colocaban verduras de rápido crecimiento cerca de sus casas para su cosecha diaria, mientras que las hortalizas de raíz ocupaban áreas más distantes donde podían desarrollarse lentamente a lo largo de las estaciones. El trabajo era constante: cosechar ingredientes, preparar la tierra y replantar para asegurar el suministro continuo de alimentos. Las técnicas de cosecha permitieron que las plantas se regeneraran en lugar de agotar la productividad del jardín. Los jardineros medievales aprendieron a cortar las hojas de col rizada de las partes externas mientras protegían los centros de crecimiento, a cosechar las hojas goteras dejando que las raíces volvieran a crecer y a ralear las verduras de raíz para permitir que las plantas restantes tengan espacio para madurar. Los trabajos de mantenimiento eran exigentes y nunca terminaban. Las familias campesinas pasaban horas cada día cuidando estos huertos, sabiendo que descuidar el cuidado diario significaba afrontar el invierno sin una nutrición adecuada. Los huertos familiares fallidos a menudo significaban hambruna para la familia durante los meses en los que no había otras fuentes de alimentos disponibles. Los métodos de conservación garantizaron que los ingredientes del potaje permanecieran disponibles incluso durante las duras condiciones climáticas que impidieron una nueva cosecha. Las familias medievales desarrollaron técnicas para almacenar tubérculos y conservar verduras que pudieran complementar el potaje durante los periodos en que los jardines no podían producir ingredientes frescos. Este enfoque sistemático para la planificación de huertos creó una seguridad alimentaria que significaba supervivencia contra muerte para las familias campesinas medievales. 2 asientos de césped con hierbas aromáticas. Después de horas de agotador trabajo en el jardín, los campesinos necesitaban descansar. Pero no podían permitirse el lujo de desperdiciar un valioso espacio de crecimiento en elementos puramente decorativos. La solución: transformar las áreas de mantenimiento del jardín en asientos funcionales que cumplían múltiples propósitos y al mismo tiempo maximizaban el espacio limitado. Estas no eran adiciones decorativas. Eran soluciones prácticas que proporcionaban zonas de descanso a la vez que cultivaban plantas útiles. La construcción implicó construir plataformas elevadas utilizando piedras disponibles, tablones de madera o troncos de tierra que pudieran soportar tanto el peso como las plantas en crecimiento. Los constructores medievales crearon estos asientos a lo largo de los bordes de los jardines o cerca de áreas de trabajo donde las familias pasaban un tiempo considerable cuidando los cultivos. La preparación del suelo requirió mezclar composiciones de tierra que soportaran tanto el crecimiento del césped como el peso humano sin volverse fangoso o inestable. Las familias campesinas aprendieron a través de prueba y error que mezclas de suelo proporcionaban un drenaje adecuado y al mismo tiempo retenían suficiente humedad para la supervivencia de las plantas. La selección de plantas se centró en hierbas aromáticas abundantes que pudieran soportar el tránsito peatonal ocasional y al mismo tiempo liberar aromas agradables al triturarse. Los jardineros medievales utilizaban manzanilla, tomillo y otras hierbas europeas que prosperaban en condiciones de suelo comprimido y al mismo tiempo proporcionaban beneficios medicinales. Los trabajos de construcción requirieron mucha mano de obra,
pero proporcionaron beneficios a largo plazo que justificaron el esfuerzo inicial. Las familias campesinas movían piedras, transportaban tierra y daban forma a estructuras de tierra que servirían a varias generaciones si se mantenían adecuadamente. El mantenimiento incluía la poda regular para evitar que las hierbas crecieran demasiado, el reemplazo de plantas dañadas y el refuerzo de la estructura del suelo que podría erosionarse durante fuertes lluvias o ciclos de congelación y descongelación. El trabajo era constante pero manejable dentro de las rutinas diarias del jardín. Estas áreas de asientos funcionales proporcionaban espacios de descanso durante las largas jornadas de trabajo en el jardín, al tiempo que producían plantas útiles que satisfacían las necesidades del hogar. Las familias medievales no podían permitirse elementos puramente decorativos. Cada elemento del jardín tenía que cumplir múltiples propósitos de supervivencia. Los beneficios aromáticos proporcionaban placeres simples que hacían que el agotador trabajo de jardinería fuera un poco más tolerable durante las interminables horas de cultivo necesarias para la supervivencia de la familia. 3 cultivos asociados de leguminosas y cereales europeos. Mientras caminaban por jardines medievales, los agricultores experimentados notaron algo curioso. Ciertas plantas parecían ayudar a sus vecinas a prosperar, mientras que otras parecían dañar los cultivos cercanos. Esta observación condujo al descubrimiento de cultivos asociados que maximizaron la producción de alimentos a partir de un espacio de jardín limitado. Este conocimiento se desarrolló a través de generaciones de observación sobre qué cultivos prosperan juntos frente a aquellos que parecen dañarse entre sí. La técnica se centró en cultivos europeos que realmente estaban disponibles para las familias medievales. Guisantes y frijoles combinados con cebada, avena y trigo. Las legumbres fijan el nitrógeno en el suelo a través de bacterias de la raíz que los jardineros medievales no entendían científicamente, pero aprendieron a utilizar a través de la experiencia práctica. Los patrones de plantación requerían un espaciamiento preciso que las familias campesinas memorizaban a lo largo de generaciones de cultivo. Colocaron legumbres fijadoras de nitrógeno en disposiciones específicas que enriquecerían el suelo para los cultivos de cereales sin crear competencia por la luz solar o los recursos hídricos. La coordinación del tiempo fue un conocimiento fundamental que separó las cosechas exitosas de los experimentos fallidos. Los jardineros medievales aprendieron exactamente cuándo plantar cada cultivo para garantizar el enriquecimiento adecuado del suelo y permitir al mismo tiempo el tiempo de crecimiento adecuado tanto para las legumbres como para los cereales. El trabajo de mantenimiento implicó monitorear las interacciones de las plantas durante las temporadas de crecimiento para garantizar que los cultivos complementarios se ayudaran entre sí en lugar de obstaculizarse. Las familias campesinas aprendieron a reconocer las señales de competencia por nutrientes y a ajustar las plantaciones en consecuencia. Las técnicas de manejo del suelo incluyeron la comprensión de cómo la fijación de nitrógeno realmente mejoraba las condiciones de crecimiento de los cultivos de granos de alto requerimiento nutricional. Los jardineros medievales observaron que la rotación de legumbres y cereales creaba una fertilidad del suelo que sostenía la producción sin insumos externos de fertilizantes. Esta siembra complementaria sistemática proporcionó producción inmediata de alimentos y una mejora del suelo a largo plazo que sostuvo la productividad del jardín durante múltiples temporadas de crecimiento. Las familias medievales no podían permitirse el lujo de agotar la fertilidad del suelo. Su supervivencia dependía de mantener condiciones de crecimiento productivas indefinidamente. El conocimiento representaba generaciones de sabiduría agrícola acumulada que significaba la diferencia entre la seguridad alimentaria y la hambruna para las comunidades campesinas. 4. Control de plagas de cenizas y hollín. La batalla nunca terminó. Las babosas, los caracoles y los insectos podían destruir una cosecha entera en cuestión de días, y las familias campesinas no tenían pesticidas fabricados para proteger sus fuentes cruciales de alimentos. En lugar de ello, desarrollaron métodos orgánicos de control de plagas utilizando materiales fácilmente disponibles en la vida cotidiana. Sin pesticidas fabricados, desarrollaron métodos orgánicos de control de plagas utilizando materiales fácilmente disponibles en la vida cotidiana. La recolección de cenizas de madera requería mantener fuegos adecuados que ardieran completamente hasta convertirse en cenizas blancas sin dejar residuos de carbón.
Las familias medievales guardaban las cenizas de los fuegos para cocinar, para calentar y de otros fuegos domésticos y las almacenaban en recipientes secos para usarlas en el jardín durante las temporadas de crecimiento. Las técnicas de aplicación implicaron esparcir capas delgadas alrededor de plantas vulnerables para crear barreras físicas que disuadieran a las plagas de cuerpo blando. Los jardineros campesinos aprendieron exactamente cuánta ceniza aplicar. Demasiado poco proporcionaba una protección inadecuada, mientras que demasiado podía dañar las plantas o alterar de manera perjudicial la química del suelo. La acumulación de hollín provenía de chimeneas y zonas de incendios donde la combustión incompleta creaba finas partículas negras. Las familias medievales recolectaban este material con cuidado, sabiendo que proporcionaba propiedades de control de plagas diferentes a las de la ceniza de madera, al tiempo que cumplía funciones protectoras similares. La eficacia provenía de múltiples mecanismos de disuasión de plagas que los jardineros medievales observaron sin comprender la ciencia involucrada. La ceniza creaba superficies abrasivas que dañaban los cuerpos de las babosas y los caracoles, mientras que los olores fuertes confundían a los insectos que localizaban las plantas a través del olor. Las aplicaciones de cronometraje requerían comprender los patrones de comportamiento de las plagas que las familias medievales aprendieron a través de la observación estacional. Sabían cuando los distintos insectos estaban más activos y aplicaban barreras de ceniza antes de que la presión de las plagas se volviera abrumadora. La reaplicación fue necesaria después de que las lluvias arrastraron las barreras protectoras o cuando el viento dispersó las capas de ceniza. Los jardineros medievales mantenían una vigilancia constante y volvían a aplicar productos disuasorios de plagas con una frecuencia diaria durante las temporadas pico de plagas, cuando la destrucción de cultivos podía significar la hambruna familiar. Este manejo orgánico de plagas proporcionó protección esencial a los cultivos utilizando únicamente materiales de desecho doméstico que no requirieron compras externas ni preparación especial. 5. Fertilizante concentrado de estiércol de paloma. En la jerarquía medieval, las familias dedicadas a la cría de palomas tenían una clara ventaja sobre sus vecinas. Aquellos que podían mantener palomas tenían acceso a fertilizantes excepcionalmente ricos que mejoraban dramáticamente la productividad del jardín, un privilegio que podía significar la supervivencia durante años difíciles. La cría de palomas no era una actividad recreativa. Fue una estrategia de supervivencia esencial que proporcionó carne, huevos y un valioso aditivo para el suelo. La construcción de palomares requería construir refugios para palomas o estructuras simples que alentaran a las aves a posarse y permitieran al mismo tiempo una fácil recolección de estiércol. Los constructores medievales utilizan piedra, madera o arcilla para crear áreas de anidación ubicadas para maximizar la recolección de estiércol sin molestar a las aves reproductoras. Las técnicas de recolección implicaban la recolección sistemática de estiércol que no interfería con la productividad de las palomas. Las familias campesinas aprendieron a limpiar periódicamente las áreas de descanso, manteniendo al mismo tiempo condiciones que conservaban a las aves saludables y alentaban la anidación continua en lugares designados. Los métodos de aplicación requerían comprender que el estiércol fresco de paloma estaba demasiado concentrado para el contacto directo con las plantas y podía quemar las raíces o el follaje. Los jardineros medievales aprendieron a añejar el estiércol adecuadamente o a mezclarlo con otros materiales para crear un fertilizante equilibrado que enriquecería el suelo sin dañar las plantas. La potencia del fertilizante provenía del alto contenido de nitrógeno que proporcionaba una nutrición vegetal excepcional en comparación con otros abonos animales disponibles para las familias campesinas. Pero esta concentración exigía una aplicación cuidadosa de los conocimientos que los jardineros medievales desarrollaron mediante un costoso proceso de ensayo y error. El almacenamiento y el envejecimiento requerían técnicas adecuadas que impidieran que el valioso estiércol se descompusiera inútilmente o creara problemas de saneamiento cerca de las áreas de vivienda familiar. Las familias campesinas construyeron sistemas de almacenamiento que preservaban el valor de los fertilizantes y al mismo tiempo evitaban problemas de olores y plagas. La sincronización de las aplicaciones con los ciclos de crecimiento de las plantas maximizó la eficacia del fertilizante y al mismo tiempo evitó el desperdicio de valiosos aditivos para el suelo. Los jardineros medievales aprendieron exactamente cuando los distintos cultivos necesitaban un aporte nutricional que el estiércol de paloma podía proporcionar con mayor eficacia.
Esta fuente concentrada de fertilizantes podría aumentar drásticamente el rendimiento del jardín cuando se maneja adecuadamente, lo que haría que las familias que crían palomas tengan mucha más seguridad alimentaria que aquellas que dependen únicamente de otras fuentes de fertilizantes. 6. Fertilizante líquido de ortiga. Lo que la mayoría de la gente consideraba una molestia en el jardín, los campesinos inteligentes lo reconocieron como fertilizante gratuito esperando ser cosechado. Las ortigas abundantes en los campos europeos podrían transformarse en un poderoso fertilizante líquido que impulsaría significativamente el crecimiento de las plantas. Esta técnica convirtió una maleza común en un valioso recurso de jardín que no costaba nada producir excepto mano de obra. La recolección de ortigas requería técnicas de protección que los recolectores medievales desarrollaron para evitar picaduras dolorosas mientras cosechaban el máximo material vegetal. Aprendieron a cortar las ortigas antes de la floración, cuando el contenido de nutrientes era mayor, usando guantes gruesos o usando herramientas para manipular las plantas con seguridad. La preparación implicó fermentar ortigas picadas en recipientes con agua durante varias semanas hasta que el material vegetal se descompuso en un líquido rico en nutrientes. Las familias medievales utilizaban barriles de madera, ollas de barro u otros recipientes disponibles, cubriendo las mezclas en fermentación para evitar la evaporación y permitir el escape de los gases. El proceso de fermentación creó un líquido con un olor fuerte que indicaba que se estaba produciendo una descomposición adecuada. Las familias campesinas aprendieron a juzgar el progreso de la fermentación por el olor, los cambios de color y los niveles de descomposición que indicaban cuando el fertilizante estaba listo para su aplicación en el jardín. Las técnicas de aplicación implican diluir el líquido de ortiga concentrado con agua adicional para evitar quemar las plantas con un fertilizante demasiado fuerte. Los jardineros medievales aprendieron las proporciones de dilución adecuadas a través de la experiencia, sabiendo que las concentraciones incorrectas podrían dañar las plantas del jardín en lugar de ayudar. Los métodos de almacenamiento conservaron el fertilizante líquido para su uso durante las temporadas de crecimiento cuando la recolección de ortigas frescas no era práctica. Las familias campesinas desarrollaron técnicas para evitar que el fertilizante fermentado se estropee y al mismo tiempo conservar su valor nutricional para la alimentación de las plantas. La eficacia del fertilizante provino del alto contenido de nitrógeno y otros nutrientes que las ortigas acumularon durante el crecimiento. Los jardineros medievales observaron mejoras espectaculares en el crecimiento de las plantas al utilizar fertilizante de ortiga, en comparación con las plantas que no recibían ninguna enmiendas del suelo. Esta fuente gratuita de fertilizantes permitió a las familias campesinas mejorar la productividad de sus huertos sin tener que comprar enmiendas costosas que estaban más allá de sus posibilidades económicas. 7. Calendario de siembra estacional. No había segundas oportunidades en la agricultura medieval. Si se siembra demasiado temprano, las heladas matan las plántulas. Si se plantó demasiado tarde, los cultivos no maduraron antes del invierno. La supervivencia exigía horarios estacionales rígidos que determinaban las actividades de siembra, cosecha y mantenimiento del jardín. Estas no eran sugerencias. Eran necesidades de supervivencia que significaban seguridad alimentaria frente a la hambruna durante los duros inviernos. Se memorizaron los conocimientos del calendario. Tradición oral transmitida de generación en generación. Como la mayoría de las familias campesinas no sabían leer guías agrícolas escritas, aprendieron a reconocer señales estacionales como la duración del día, los patrones de temperatura y los indicadores naturales que determinaban el momento óptimo para las distintas actividades del jardín. Los preparativos de primavera comenzaron con la preparación del suelo que debía completarse antes de que se cerraran las ventanas óptimas de siembra. Los jardineros medievales trabajaban frenéticamente durante breves periodos en los que la tierra era trabajable pero no estaba anegada. Sabiendo que la época de niebla podía retrasar las plantaciones por semanas, el mantenimiento de verano siguió cronogramas estrictos para actividades de cultivo, cosecha y conservación que no podían posponerse sin poner en riesgo la seguridad alimentaria. Las familias campesinas trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer durante las temporadas pico de crecimiento, sabiendo que los jardines descuidados significaban hambruna en invierno. Las actividades de otoño incluían la época de la cosecha,
que requería una cuidadosa coordinación para recolectar los cultivos en el punto óptimo de nutrición y al mismo tiempo asegurar un almacenamiento adecuado para la supervivencia invernal. Las familias medievales tenían que completar toda la cosecha antes de que las condiciones climáticas hicieran imposible el trabajo de campo. La planificación invernal incluyó la canse.